Entre esos, pues teníamos un punto que era el análisis de los grupos o interesados o involucrados, que pues lo vimos en la sesión pasada, en algunas de las sesiones pasadas, perdón. El análisis del problema, el análisis de objetivos, que lo terminamos precisamente la semana pasada, y en cada uno de ellos pues hemos estado tratando de entregar una cuestión, digamos, teórica y otra cuestión, digamos, práctica y de procedimiento. De procedimiento, pues podemos decir que se han planteado pues algunos tips, por decirlo así, que van a facilitar pues a la hora de la formulación de cada una de las iniciativas, y esto pues con el objeto pues de generar una capacidad instalada en territorio, ¿cierto?, de nuestros gestores, de nuestros agrosembradores, que fortalezcan pues precisamente esa capacidad de incidencia, de diálogo, interlocución, ¿cierto?, pero más desde una parte pues digamos más técnica, que es lo que nos está ofreciendo o estamos ofreciendo desde el curso, y es precisamente el tema de la formulación de proyectos como pues uno de los posibles caminos para el tema pues de exigencia de derechos a través de proyectos. Y pues lo que habíamos comentado, pues por lo que esto pues puede ser una de las posibles rutas para el tema de la exigibilidad de derechos a través del tema de proyectos, y especialmente con los derechos económicos, con los derechos sociales, con los derechos culturales, con los derechos ambientales. Entonces, digamos que eso es por lo pronto, pues digamos, el porqué de esta metodología. Entonces, allí cerrando la semana pasada con este análisis de los objetivos, pues veíamos algunas consideraciones de cómo formular, de dónde pues surge este tema del análisis de objetivos. Veíamos pues de que simplemente era una transformación positiva de ese árbol de problemas que pues habíamos planteado, de ese análisis, digamos, de contexto, tal como pues lo podemos aquí referenciar. Y con eso, pues, digamos que otro de los puntos de esa metodología del enfoque de marco lógico es el análisis de las alternativas de acción. Entonces, cuando pues hablamos de las alternativas, pues es precisamente identificar cuáles pueden ser esas diferentes alternativas que pueden dar solución, cumplir un objetivo, y que a su vez pues ese objetivo pueda resolver ese problema que pues se ha planteado en el proyecto, y con eso pues llegar de una situación actual insatisfactoria a una situación futura deseada. Entonces, si ustedes ven esto, si ustedes lo analizan, pues digamos que tiene una lógica de cadena, ¿cierto? O de encadenamiento. Una cosa me lleva a la otra, ¿cierto? Entonces, defino la alternativa, la cual pues se supone va a cumplir un objetivo, un propósito, y ese objetivo va a resolver un problema, ¿cierto?, que tiene una base social allí, y resolver una situación actual insatisfactoria para llegar con esa intervención a una situación futura deseada. Eso, digamos, es como la apuesta, el propósito que pues se tendría, digamos, allí con todo esto. Eh, entonces, en esto, pues precisamente, pues hemos hecho ya un recorrido, vamos ya en 67 diapositivas, más lo que nos resta por ver. La sesión pasada, pues como les indicaba, cerramos con este tema de los análisis de objetivos, cómo pues precisamente planteamos rápidamente un árbol de objetivos, ¿cierto? El comparativo, como ustedes lo pueden apreciar aquí, entre árbol de problemas y árbol de objetivos. Y pues la conclusión es que los dos mantienen su misma estructura, es decir, que mantienen cada uno de los componentes, cada uno de los espacios, ¿cierto? Se mantienen. Lo único que cambia es que se transforma de una condición negativa que está aquí en el árbol de problemas a una condición positiva, que es lo que pues uno esperaría encontrar con el árbol de objetivos. Entonces digamos que hasta allí
pues hemos logrado en nuestra formulación de nuestros proyectos, pues identificar un problema, unas causas y unos fines. Hemos logrado en un segundo momento identificar un objetivo general, unos objetivos específicos y unos fines del proyecto, ¿cierto? Que es lo que se espera con la intervención de las diferentes, pero pues digamos, eso hay que enraizarlo más, yo creo que esa es la expresión, enraizarlo, y es precisamente de cómo vamos a hacer para pues que en el futuro se mantengan estas condiciones aquí, aumentar el aprovechamiento. Entonces, digamos que hasta el momento pues no hemos definido cuáles van a ser las estrategias, cuáles van a ser las actividades que me van a permitir precisamente sostener esto que está allí. Entonces, en este sentido, pues digamos, unos dicen desagregar más el árbol de objetivos. Yo creo que la palabra en los términos de nuestra organización sería más bien enraizar, enraizar en el mismo sentido de que sea más fuerte, ¿cierto? Más sostenible ese arbolito, de que pues que no vaya a pasar un viento y se lo vaya a llevar, o que no enraizó bien y no creció, ¿cierto? Entonces yo creo que allí es esta parte lo que nos va a llevar. Entonces, dentro, pues precisamente, antes de entrar al tema del análisis de las alternativas, o si lo podemos ver también, dentro del análisis de la alternativa, pues tenemos otra herramienta, otra metodología que nos facilita el tema de la formulación de proyectos. Entonces, una de esas metodologías es la que pues se llama la cadena de valor del proyecto, ¿sí? O cadena de valor. Entonces, esa herramienta pues me va a precisamente permitir identificar los diferentes componentes, ¿cierto?, que necesita el proyecto para el cumplimiento de sus objetivos. En este caso, pues lo que pues hemos planteado aquí. Entonces llegamos a una cuestión expresiva, narrativa, en algunos casos cualitativa o cuantitativa de poder colocar, pero dice mejorar las prácticas de separación sostenible, si lo vemos aquí en nuestro árbol de objetivos, adoptar hábitos de clasificación, pero digamos que no hay, digamos, una estrategia o una alternativa, ¿cierto? Que permita a uno decir que con ciertas cosas, pues, se van a adoptar estos hábitos, ¿no? Podría ser que aquí, dentro de nuestra formulación de proyectos, entonces ya aquí entraríamos, es a revisar un poco, ¿se acuerdan ustedes de las preguntas? Del cómo. Entonces, ¿cómo vamos a adoptar hábitos de clasificación de residuos en la fuente? Entonces ahí ya empieza uno, pues digamos, a hacer una lluvia de ideas de cuáles pueden ser las mejores opciones, ¿cierto? Entonces, para poder, digamos, cumplir esto, que digamos en el tiempo uno pueda decir si se adoptaron hábitos de clasificación de residuos. Entonces ahí ya viene que no, que un taller, que un seminario, que un foro, que una capacitación puerta a puerta, ¿cierto? Que obligar a la gente con un impuesto, el que no recicla, pues tenga más impuesto del predial, bueno, alguna cosa así, o una cuestión pues más comunitaria, de jornadas de recolección de residuos, ¿cierto? De saneamiento. Entonces, todo ese poco de ideas, pues es lo que pues busca identificar allí un poco la cadena de valor. Entonces, lo que sí quiero que pues quede aquí en este momento es que ustedes puedan allí comprender que vamos es a enraizar. Entonces vamos a partir del objetivo general y pues decimos cómo vamos a cumplir ese objetivo general. Entonces con mejorar esas prácticas, implementar espacios y ahora mejorar las prácticas, ¿cómo las vamos a mejorar? Entonces aquí pues digamos hay dos propuestas, que es adoptar hábitos de clasificación de los residuos en la fuente y ajustar el sistema de recolección. Pero igual, pues esto, digamos, no hay una claridad, no hay una estrategia, ¿cierto? No hay un paso a paso, digámoslo así, de cómo vamos a llegar a adoptar estos hábitos que, si lo leemos hacia arriba, nos van a permitir mejorar las prácticas y nos van a permitir aumentar el aprovechamiento de los residuos sólidos. Entonces, y por eso, digamos, la insistencia en la integralidad y la lógica, la coherencia lógica que tenga nuestro árbol de problemas y nuestro árbol de objetivos. Entonces, en este sentido, nos vamos a concentrar
es, digamos, en esta parte de los objetivos específicos, pero hacia abajo. Y eso es un poco en el cómo precisamente vamos a adoptar estos hábitos de clasificación de estos residuos en la fuente. Entonces, en este sentido, pues la metodología de la cadena de valor pues, nos va a permitir avanzar precisamente hacia la identificación de esos componentes que nos van a permitir el cumplimiento de nuestro objetivo, de nuestros objetivos específicos, pero también del cumplimiento de los fines que hemos propuesto allí en el proyecto. Entonces, allí esta metodología de la cadena de valor lo que busca es dar una metodología que permita realizar una adecuada construcción y estandarización, es decir, de que, pues digamos, sea la mejor alternativa posible que se pueda identificar. Eh, y pues en términos ya pues del Departamento Nacional de Planeación, pues lo que busca es mejorar la calidad de la información de los proyectos que planean y ejecutan las entidades territoriales, ¿cierto? O las entidades en general, pueden ser alcaldías, gobernaciones, ¿cierto? Ministerios, agencias, direcciones, bueno, etcétera, toda la institucionalidad del Estado. ¿Y entonces esto con qué? Porque pues precisamente las propuestas que pues nosotros queremos presentar pues van a ser precisamente inicialmente a un escenario público, ¿cierto? De las entidades públicas, pero también darle ese alcance al tema de proyectos con cooperación internacional. Entonces, lo que va a facilitar esta cadena de valor es precisamente la formulación y la decisión de asignación de recursos entre ellos. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿cierto? Pues parte del tema del ciclo del proyecto, lo que buscábamos siempre es entregarle la información, la mejor información posible al evaluador y financiador del proyecto. Entonces, eso es lo que nos va a permitir la cadena de valor de una forma sistematizada, ¿cierto? Con metodología, mejorar la presentación de esa información de tal manera pues de que pueda un poco reducir el riesgo y la incertidumbre y darle una mejor información al evaluador y financiador del proyecto. Eh, entonces, eso por allí con el tema de la cadena de valor, pues en parte teóricamente, a manera de introducción. Allí pues digamos que podríamos identificar algunas ventajas específicas que proporciona el ejercicio, la metodología de la cadena de valor y son las siguientes. Identificar los productos y actividades de los programas y proyectos de inversión nacional, consolidar la información homogénea y comparable de todos los proyectos y sectores. 3. Mejorar el proceso de tomas de decisiones de inversión de los recursos públicos. Cuarto, hacer seguimiento a la gestión de programas y proyectos a través de la información más detallada de sus productos y actividades. 5. Alinear las iniciativas de inversión en la entidad con su plan estratégico, materializar el plan estratégico de la entidad en programas y proyectos de inversión. Séptimo, obtener información de la inversión de los proyectos y programas a nivel de actividades y productos. Octavo, facilitar y orientar la adecuada formulación de proyectos para el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Ofrecer información organizada para la rendición de cuentas y orientar la inversión a resultados mediante la asociación de productos estandarizados a la cadena de valor. Entonces, si ustedes son pues muy observadores, ¿cierto? Pues digamos que aquí este primer punto ya nos habla de dos cosas. Nos habla del tema de productos y actividades. Y digamos que de nuestras sesiones hacia atrás, pues digamos que es la primera vez que hablamos de la identificación de estos otros dos componentes de de los proyectos, productos y actividades, y esto nos los va a facilitar el tema de la cadena de valor. Nos va a permitir también, importante aquí, como ustedes lo ven, mejora la información y esto en el sentido de mejorar también la toma de decisiones en el tema pues de recursos públicos. Con esa cadena de valor ya puedo yo pues precisamente hacer seguimiento
a la gestión de esos programas. Y esto lo podemos enlazar con este punto 9, que es precisamente el de la rendición de cuentas. Entonces, si ustedes, en redes sociales o los anuncios que pues hacen las diferentes entidades territoriales, llámese en alcaldías, secretarios, el mismo gobernador, pues vienen haciendo anuncios, ¿no? Le cumplimos al Cauca, entonces 45.000 productores fueron beneficiados con el proyecto de diversificación de cultivos o de sistemas acuapónicos, alguna cosa así. Entonces eso es lo que permite, pues digamos, hacer seguimiento a la gestión, y esto en el sentido de la rendición de cuentas, si es que se cumplió con la meta, se cumplió con el producto, con los entregables que estaban allí en ese proyecto identificados. Esto pues digamos sirve también, como lo dice allí, como insumo comparable para pues futuras gestiones, y específicamente con el plan de desarrollo, los diferentes planes de desarrollo. Entonces, ustedes ven que, digamos, una alcaldía se propuso en este periodo hacer la construcción de un colegio, ¿cierto? Pero no lo cumplió. Entonces, digamos que allí hay una manera organizada, sistémica, de poder recoger ese compromiso, ese componente allí dentro del próximo compromiso del plan de desarrollo. Entonces, digamos que allá hay una trazabilidad, digámoslo así. Entonces, muchas veces uno escucha, el gobernador se comprometió con la construcción de esta carretera, pero digamos en ese periodo no se construyó. Entonces, digamos que eso permite un poco mejorar este tema de la información. Entonces, ya un poco pues en la parte propositiva, no sé pues si hayan preguntas por allí. En cualquier momento pues pueden interrumpir y hacemos las claridades del asunto. Bueno, entonces si no las hay, pues yo continuaré. Eh, en cuanto pues digamos a la metodología de la cadena de valor, lo que vemos allí en esa definición es que hay un micrófono abierto, no sé quién lo tenga por allí abierto. Bueno, parece que no. Listo, entonces allí en esta cadena de valor, lo que vamos allí un poco en esta metodología es que se refiere a una relación secuencial y lógica, y aquí pues ya aparecen tres componentes: insumos, actividades y productos. Entonces eso es precisamente lo que ya vamos a empezar a identificar dentro de nuestros proyectos. Son estos tres componentes: insumos, actividades y productos. Y resultados en la que se añade valor a lo largo del proceso de la transformación total. Entonces, aquí lo que nos dice la metodología es que en una primera etapa, ¿cierto? Que sería este tema de los insumos tienen un costo, ¿cierto? Entonces, aquí podríamos decir lo siguiente: en un caso hipotético de, por ejemplo, unas capacitaciones. Digamos que dentro del producto hay una formación para 20 líderes en temas de derechos humanos. Entonces yo aquí dentro de las actividades planteo realizar 3 talleres itinerantes, ¿cierto? En diferentes lugares, quiere decir itinerante, no en un solo lugar, sino que pues se hacen en diferentes sitios. 3 talleres itinerantes para la formación con la participación de 20 personas, ¿cierto? Etcétera. Ahora, ¿qué necesitamos para realizar esas actividades? Entonces, unos dirán alimentación, otros dirán transporte, otros dirán que hay que garantizar también el hospedaje, otros dirán que hay que garantizar, no sé, materiales, ¿cierto? Entonces, todo eso hace parte del tema de los insumos. Entonces, con esos insumos, ¿cierto? Con alimentación, hospedaje, transporte, materiales, el pago del tallerista, pues yo voy a poder realizar mi taller. Y ese taller pues va a permitir de que pueda cumplir con ese producto. Eh, ¿Tienen preguntas por allí?
Buenas tardes a todos y todas. Sí, sí, profe, es para preguntarle que si la parte de la logística podría entenderse como insumos. Gracias, profe. Bueno, sí, claro que sí, sí, no, bueno, ahí hay una discusión a veces con ese término, pues logística, ¿cierto? Porque algunos hablan de logística, es precisamente a lo que yo estoy mencionando, ¿no? De alimentación, eh, hospedaje, ¿cierto? Hay otros que hablan de logística, es como el alquiler de un sitio, de alquiler de un sonido, ¿cierto? De algunas condiciones allí. Eso claro que sí se puede incluir dentro de los proyectos, don Jaime, no hay ningún inconveniente. Entonces, bien sea, sino lo que sucede es que a veces cuando se presenta la logística del proyecto, entonces no se especifica si es en alimentación, si son talleres, si son hospedajes, si es transporte, si es alquiler de alguna carpa de un sitio, ¿cierto? De alguna cosa, entonces allí genera, pues digamos, esa confusión. Entonces, a veces el término logística es muy amplio, entonces la recomendación y que me la han hecho es, digamos, precisar ese tema de esa información. ¿Listo, don Jaime? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces en ese ejercicio que le estaba diciendo, el tema pues del transporte, del pago del tallerista, del pago, bueno, no sé, de la alimentación, van a ser, que si yo ejecuto esas tres cosas, pues voy a poder llevar a cabo mi taller con todas las condiciones necesarias, ¿cierto? Eh, y eso pues me va a permitir cumplir un producto que es lo que me estoy planteando allí, que son los objetivos específicos en este caso. Y con eso también pues voy a cumplir parte del objetivo general, que serían pues digamos los resultados, impactos del proyecto. Entonces, eso es lo que nos quiere decir. Y obviamente, pues, ese taller tiene un costo. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar los costos? Pues identificando los insumos. Entonces, ¿cuánto me cobra un tallerista? ¿Cierto? Si es alimentación para 20 personas, 30 personas, ¿cierto? Por 2 días, que incluya desayuno, almuerzo, cena y 2 refrigerios. ¿Cierto? Entonces ya ahí ya puedo hacer pues una cotización con diferentes proveedores y aproximarme pues a un costo real de cuánto me costaría ese taller. Lo mismo, si necesito hospedaje para 30 personas por una noche, entonces ya hago diferentes cotizaciones, ¿cierto? Por lo menos tres en diferentes lugares, hoteles, hospedajes que pues ya me puedan dar una estimación de ese precio real. Entonces, y así por el estilo, pues ya funciona. Entonces, digamos que la cadena de valor lo que nos va a permitir un poco es ya acercarnos al tema del valor total del proyecto, es decir, de cuánto le cuesta a la institucionalidad de la entidad, pues financiar el tema del proyecto y es precisamente allí donde pues uno tiene que empezar a jugar, digamos, con las realidades, en este caso de las entidades territoriales que tienen una baja capacidad presupuestal y con otras como el gobierno nacional, el mismo gobierno departamental que tienen, pues digamos, un poco unas condiciones más amplias para este tema. Entonces, digamos que lo que nos dice allí un poco la metodología es que en esta primera etapa los insumos pues tienen unos costos tal como pues se los expliqué bajo alguna tecnología o procesos llamados actividades, en este caso los talleres, se transforman en productos, en bienes y servicios, en este caso la formación, y luego en una segunda etapa los productos bajo condiciones generan resultados que se deben cumplir parcial o totalmente de los objetivos formulados. Entonces allí si traemos de recuerdo nuestro árbol de objetivos, pues lo que buscamos es esto, ¿no? Entonces si aquí le agregáramos otras dos líneas hacia abajo, entonces uno lo que trataría de identificar aquí son actividades y los insumos. ¿Cómo voy a adoptar los hábitos? Entonces, ¿qué actividades necesito y esa actividad qué insumo necesita? Entonces, en ese sentido, pues vemos en la expresión que yo pues planteaba hace un momento de enraizar, pues eso es precisamente lo que quiere la formulación de proyectos.
Entonces, esta es, digamos, la estructura de la cadena de valor. Son como los 4 componentes que están allí. Eso por allí. Entonces, son 4 componentes: objetivo general, objetivos específicos, actividades e insumos. Eso, digamos, son las 4 partes de la cadena de valor. Entonces, allí un poco, ¿cierto? Es una nota que pues quiero allí colocar, y es preciso advertir que la metodología de la cadena de valor no sustituye en ningún momento la metodología de formulación de proyectos. ¿Y esto por qué? Porque pues precisamente como ustedes ya vieron allí, objetivo específico, general, productos, actividades e insumos. Entonces esto pues siempre se asocia es al tema del presupuesto. Entonces muchas personas pues asumen que con identificar esto pues ya tienen el tema pues del proyecto formulado. Entonces digamos que es una aproximación, nos facilita plantear rápidamente un proyecto, pero digamos pues no lo es todo. Entonces la identificación del objetivo general y los objetivos específicos en el ejercicio de formulación es el punto de partida. Entonces si ustedes que han sido juiciosos hasta el momento de participar en los espacios, pues vemos que la metodología del enfoque de marco lógico pues no solamente tiene la cadena de valor, tiene pues otros componentes. Entonces ya lo veíamos, el análisis de involucrados, de problemas, etcétera, ¿cierto? Todo el recorrido que pues hemos realizado hasta ahora en relación a todo este tema. La cosa allí, entonces, es un poco, pues, tener presente eso, que la cadena no es. Ahorita les voy a mostrar un ejercicio, digamos, cómo puede uno, pues, formular rápidamente un proyecto a través de la cadena de valor. Sin embargo, pues, eso no lo es todo. Me da, digamos, un norte, una orientación de qué es lo que, pues, quiero yo lograr o conseguir con el tema del proyecto, pero no lo es todo en el sentido amplio de la palabra. Hay otros componentes como pues lo demanda no solo la metodología en sí, sino como lo demanda también el Departamento Nacional de Planeación para la formulación, estructuración y financiación de proyectos. Entonces un poco para pues hacer esa nota allí. Entonces ahora en el sentido de hacer la construcción de esa cadena de valor en términos generales, para construir adecuadamente la cadena de valor de un proyecto de inversión en su etapa de formulación y ajustarla en la etapa de ejecución, se debe por identificar su objetivo general y sus objetivos específicos. Dice luego, posteriormente se deben identificar los productos que permiten la materialización de los objetivos específicos y mínimo 2 actividades necesarias para generar cada producto. Entonces, ese es un poco lo que pues recomienda allí la metodología. Hay 5 pasos que están allí. Están la identificación del objetivo general, la identificación de los objetivos específicos, la identificación de los productos. Como cuarto paso, la identificación de las actividades, y como quinto paso, la verificación final. Entonces, yo les pregunta para el grupo. Dentro de esos pasos, pues, ¿qué podemos observar? Ya hemos trabajado en algunos, ¿cierto? Entonces, en el sentido de qué hemos hecho antes, ¿no? Si hay algo que la metodología plantea que, pues, nosotros ya lo hayamos, ¿cierto? Desarrollado antes. Entonces, están los micrófonos abiertos, y si no, pues, como siempre, autoritariamente estaré aquí, pues, preguntándole a cada uno. Yolman, buena tarde. Buenas tardes. Yolman, en referente pues aquí a esta diapositiva, vemos 5 pasos que están allí. De esos pasos hemos adelantado algo, o sea, en términos de las diapositivas anteriores, o estamos en ceros. ¿Cómo así? No entendí. Bueno, esperemos a ver, demos la palabra a Gina, a ver si de pronto tiene una apreciación allí. Aló, buena tarde para Buenas todos. tardes.
Pues hemos ido abordando ya lo que fue el tema del objetivo general y el tema de la identificación de los objetivos específicos. Hasta ahí creo que hemos venido abordando y hoy un poquito con lo que se ha avanzado, digamos, con la parte de ciertas situaciones que nos van a arrojar los productos. Entonces, creo que iríamos como en el tercer paso. Y todo eso, Gina, que tú me estás diciendo que está muy bien, por cierto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama todo eso dentro de lo que hemos venido viendo? Pues, o sea, todo, digamos, está dentro de lo que nos plantea la metodología, ¿no? General Ajá, ajustada de lo que sí. debemos hacer para poder presentar, pues, el proyecto. No sé si respondo la pregunta o si no, no entendí. Lo que estás planteando está bien, pero no es la respuesta. O sea, Entonces no entendí bien la pregunta, qué la pena. pregunta es, esto del objetivo general y los objetivos específicos, ¿en dónde se recoge? ¿Cómo se llama eso que recoge esa metodología para identificar el objetivo general y el objetivo específico? Ah, ok. Ya, a ver, regáleme un segundo, A ver, ya. ahí les doy tiempo para que revisen las diapositivas. En Google pueden buscar. Gina, Aló, estaríamos hablando entonces de los, de, de los, Del árbol de objetivo es decir. exactamente del árbol, pero entonces dentro del árbol tenemos los que son los efectos, ajá. que, bueno, que nos responde, es que la tengo, pero no la sé Bueno, cómo dejémoslo adecuar. allí, pero ya lo digo, está bien, está bien. Eh, ¿Quién dijo árbol de objetivos? Yo. Listo, Yolman, muy bien, está muy bien. Entonces, digamos que con esta metodología no empezamos en cero, creo que a ver, o sea, ya con esta metodología nos dice, mire, tienen que hacer 5 pasos, pero ya con lo que nosotros hemos hecho anteriormente, hemos avanzado en 2, que es el objetivo general y los objetivos específicos. Y pues eso pues se recoge aquí en lo que usted, Jolman, lo que dijo bien, ¿cierto? Gina puntualizó que era un árbol, pero luego se me fue para los fines. Pero entonces ya Jolman precisa que es el árbol de objetivos. Entonces desde allí, digamos, desde esa metodología del árbol de objetivos es que salen pues precisamente este paso 1 y 2. Entonces ahora les pregunto, ¿de dónde salen nuestros objetivos? Bueno, creo que hay una pregunta allí. Bueno, hay intervención de Margot por acá. Profe, acá está lloviendo y no me deja escuchar nada. Vale, listo, Margot. Ahí estamos pendientes. Ojalá pueda dejar de llover un poquito por allá. Uy, sí, profe, porque está lloviendo bien feo. Bueno, listo. Entonces les pregunto allí, compañeros, tenemos nuestro árbol de objetivos, ¿cierto? Pero para llegar a ese árbol de objetivos hicimos algo anteriormente. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hicimos allí? River. Compañeros y compañeras, buena tarde. Respecto a la pregunta, pues como eso es secuencial todo, digamos, la metodología nos permite arrancar de ceros, identificando pues la problemática. Digamos, el árbol de problemas nos permite identificar los objetivos, o sea, tengo el problema, tengo que buscarle una solución, ¿cierto?
Entonces nos permite identificar qué objetivos, ¿cierto? ¿Qué objetivos vamos a formular para poder llegar al último, pues sería, ¿no? Que es ya lograr el objetivo general. Bien, estamos bien, está bien la respuesta. Entonces lo que River nos plantea es que para llegar a nuestros objetivos, pues debimos partir, ¿cierto?, de la identificación del árbol de problemas. Entonces digamos que si bien la metodología en sí nos pide identifique los objetivos, pues ya sabemos, eso es lo que quiero que ustedes tengan presente, pues de que hay que identificar también cuál es esa situación actual indeseada a través de nuestro árbol de problemas. Entonces el árbol de problemas nos lleva a nuestro árbol de objetivos y desde nuestro árbol de objetivos ya podemos entonces construir nuestra cadena de valor. ¿Qué más es? Entonces, pues digamos como estas tareas, digamos, ya están aquí condensadas en nuestro árbol de problemas, como lo plantean los compañeros allí. A ver, le hago un recuadro a esto. Entonces aquí, esto ya está en el árbol de objetivos. Nuestro árbol de objetivos. Bien, estas dos ya están aquí dentro de nuestro árbol de objetivos y pues lo que nos falta definir con la metodología es precisamente los siguientes tres pasos: la identificación de productos, la identificación de las actividades y la verificación final de esa cadena de valor. Entonces, eso es, digamos, allí la tarea pues de que hay allí alrededor de esto. Bueno. Entonces, en eso se encuentra este documento que les comparto, ¿cierto? Aparte, digamos, de la cartillita de proyectos, pues se encuentra esta otra que es la guía para la construcción y estandarización de la cadena de valor, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación y en específico de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas en su versión 6.0 publicada en junio del año 2019. Entonces vemos aquí que cómo está, digamos, orientada esta cartilla. Tiene lo siguiente: el objetivo de la guía, la cadena de valor, la construcción, que es lo que hemos visto hasta ahora, pues ahí en las diapositivas, y pues vemos que tiene estos cinco pasos, ¿cierto? La identificación del objetivo general, específico, de los productos, de las actividades, la verificación final y los documentos complementarios. Entonces solo me voy a detener un poco, es en el tema de pues del objetivo general. Entonces, como les venía diciendo, el objetivo general se origina de convertir en positivo la situación negativa identificada del árbol de problemas. Conclusión: hay que hacer el árbol de problemas para llegar al objetivo general o a nuestro árbol de objetivos. Pues vemos aquí parte de lo que pues hemos visto, ¿cierto? La estructura, problema central, causa-efecto, etcétera. Nos sirve también como un recorderis súper rápido. Lo que veníamos aquí un poco ejemplarizando con el tema pues de cómo definir los objetivos, ¿cierto? Eso lo vemos en la última sesión. ¿Cuáles son como ejemplos de objetivos generales adecuadamente formulados? Entonces vemos que aquí hay un problema central y es transformarlo en objetivo general. Ejemplo: deficientes condiciones físicas, lo pasamos aquí a mejorar las condiciones físicas de los escenarios deportivos.
bajos niveles de ingreso, entonces aumentar los niveles de acceso a las TIC, perdón, a las TIC, bajos niveles de acceso a las TIC, aquí es aumentar los niveles de acceso a las TIC. Aquí hay una lista, digamos, de errores comunes al momento de estructurar el objetivo general, ¿cierto? Entonces aquí esto le puede servir mucho a los compañeros que están adelantando sus ejercicios, que han establecido sus objetivos generales, pero a veces pues incluyen la alternativa de solución, ¿no? Con la construcción de tal cosa, ¿no? O por medio de la asistencia técnica en. Entonces ahí ya en el objetivo general pues estoy dando ya es el producto. Y pues hay una serie de recomendaciones que pues esto ya lo vimos, entonces la idea es que ustedes lo puedan allí un poco revisar en esta parte. Entonces viene este tema de los objetivos específicos que ya lo hicimos en la sesión del árbol de objetivos, ¿cierto? Y aquí pues ya pues viene esta parte de la identificación de los productos. Entonces, lo que uno en primer lugar tendría que decir en este tema de la identificación de los productos, en este paso 3, es qué se entiende por producto, ¿cierto? ¿Qué se entiende por producto dentro de la metodología del marco lógico? Y es que los productos se entienden como bienes o servicios que se generan y se entregan en un proceso productivo. Entonces ahí podríamos hacer pues un listado supremamente grande, ¿cierto? De bienes o servicios. Entonces ahí podríamos hablar de bienes de la pavimentación de los 3 kilómetros de Timbío a Morropelado, por ejemplo. Ese podría ser un bien. Construcción de una infraestructura para el procesamiento de la caña panelera, entre paréntesis, trapiche panelero. Ese es un bien. Instalación de 4.000 hectáreas de cacao en el sur del departamento del Cauca. Ese es un bien. Ya en el tema de servicios, podríamos allí ejemplarizar el tema de asistencia técnica a 40.000 productores de café en el departamento del Cauca. Esa ya sería, pues digamos, un producto allí en específico. Entonces, eso es lo que se entiende por producto. Entonces, cuando vamos a hablar o vamos a hablar bien sea de un bien, ¿cierto? Un bien se refiere es algo tangible, a la entrega material de algo tangible, ¿cierto? En términos de una hectárea que yo la puedo ver allá instalada, ¿cierto? De la infraestructura, de unos materiales de construcción, etcétera, o de unos servicios que obviamente cumplen una función de bienestar, pero yo no la puedo percibir directamente, ¿cierto? Como una capacitación, una charla, un taller, ¿cierto? Una asesoría, una consultoría, pero sí logro evidenciar en otros procesos ese desarrollo de ese servicio. Entonces, lo que nos dice un poco para que lo tengamos allí presente, en este enraizamiento que estamos buscando del proyecto es que, como lo dice acá, los productos materializan los objetivos específicos de los proyectos de inversión. ¿Esto qué quiere decir? Pues nos toca devolvernos aquí a nuestra diapositiva y es que lo que quiere decir es esto: si yo cumplo con el producto que me he propuesto allí, ¿cierto? En este caso hablemos de las 4.000 hectáreas de cacao, pues yo estoy cumpliendo un objetivo general que puede ser, por ejemplo, para que lo tengamos allí, fortalecer la cadena productiva del cacao en el sur del departamento del Cauca. Fortalecer la cadena productiva del cacao en el sur del departamento del Cauca. ¿Cómo la voy a fortalecer? Pues uno de esos productos es instalar 4.000 o establecer, ¿cierto? Como lo puedan ustedes mejor apreciar, 4.000 hectáreas de cacao en los municipios X, Y y Z. Entonces, si yo cumplo con ese producto que me he propuesto allí, pues yo estoy cumpliendo también mi objetivo general. Entonces, acuérdense, productos son lo mismo que hablar de objetivos específicos de acuerdo a esta metodología. Y aquí yo quiero hacer una precisión.
hay metodologías que dicen una cosa es el objetivo general, otra cosa son los objetivos específicos y otra cosa son los productos. Entonces, para que no vayan a tener, digamos, si van a consultar otro material, pues hay materiales que hablan de insumos, actividades, productos, objetivos específicos y objetivo general. Pues como aquí nos vamos a adoptar es a los lineamientos del DNP, pues la idea es hablar un solo lenguaje, ¿cierto? El de la institucionalidad. Y la formulación de proyectos en la institucionalidad pues está regida bajo esta cadena. Entonces, por eso pues el DNP, pues acá, hagamos un paréntesis allí, es acá en este documento que dice la guía para la construcción. Entonces, esto es para decirle, mire, entidad territorial y comunidad, si ustedes quieren formular proyectos, pues alíñense, ¿cierto? A los mandatos, ¿cierto? A los lineamientos que ha construido, pues digamos, el DNP, porque entonces si no, eso genera unas dobles informaciones allí y entonces pues eso termina, pues digámoslo así, un sancocho. Entonces, eso un poco. Entonces, aquí ya empezamos a visualizar ese término de cadena, ¿no? Entonces, los productos están encadenados con los resultados en el sentido de que si yo cumplo mi producto o los productos que he propuesto allí, pues yo voy a cumplir el tema del objetivo general que me he propuesto allí. Entonces, eso por allí. Bueno, entonces aquí pues lo que vamos a ver es precisamente, entonces miren que en desde el árbol de problemas estamos dando pues unas recomendaciones para la formulación de un adecuado o problema central o causa, efecto, objetivo general, objetivo específico, fin, ¿cierto? Y en este caso, pues ya en nuestra cadena de valor, pues también hay unas recomendaciones para formular ese producto. Entonces, aquí hablamos de dos situaciones. Si ustedes pueden apreciar aquí cuando es un bien, o un servicio. Entonces lo que nos dice aquí es que cómo formulo yo un producto, cómo planteo adecuadamente la estructura narrativa, ¿cierto? De un producto. Entonces, cuando hablamos de un bien, pues mencionamos el bien y la condición deseada. Cuando hablamos del servicio, entonces colocamos el nombre del servicio y el complemento, que vendría siendo en últimas pues casi lo mismo. Entonces aquí pues vamos a ver unos ejemplos que nos da la metodología. Entonces si vamos a hablar de bien, entonces sería una vía. ¿Y por qué es un bien? Porque es algo tangible. Entonces si yo salgo ahorita afuera a la calle, pues yo voy a ver allí una carretera construida, ¿cierto? Toda la cuestión que yo quiera allí. Entonces el producto, en términos si es un bien, entonces lo que voy a plantear yo, vía, y en este caso, construida, ¿cierto? Si es un trapiche panelero construido, ¿cierto? Aquí podríamos hablar de hectáreas de caña panelera instalada, ¿cierto? Entonces ahí ya, digamos, hay una indicación de cómo vamos a hablar del tema de pastos, ¿no? Pastos mejorados, podríamos hablar aquí, ¿cierto? O mejoramiento de pastos. En eso no habría, pues, digamos, a nivel de producto implicaciones, más que todo la regla, si hay que sigarlo un poco mejor, es al tema de los objetivos específicos, del objetivo general, de los fines y de las tres partes que componen también el árbol de problemas. Pero aquí podríamos decir mejoramiento de pastos. Estaría bien planteado, no habría ningún problema. Aquí en el término de servicio, entonces mire el ejemplo de asistencia técnica, servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de los hábitos alimentarios. Aquí podríamos hablar servicio de asistencia técnica para el mejoramiento de la producción de leche, podríamos hablar así, o para la producción de gulupa, alguna cosa, o de la producción de café. Entonces, esos son los ejemplos que
nos da allí el material para pues tenerlo pues súper presente a la hora de formular las iniciativas que están realizando allí. En el tema de los objetivos específicos, perdón, aquí ya pues digamos unos ejemplos de unos productos ya adecuadamente identificados. Entonces, revisemos algunas cosas. Por ejemplo, este dice disponer de información actualizada sobre el número, ubicación y característica de la población, los hogares y las viviendas en todos los niveles territoriales del país. Entonces, para el cumplimiento de este objetivo en lógica de productos, pues lo que yo estoy planteando es lo siguiente: bases de datos de la temática de demografía y población. Listo, entonces para yo disponer información, ¿cuáles van a ser los productos? Hacer una base de datos, hacer boletines técnicos de la temática, documentos de lineamientos técnicos. Entonces con eso se supone que pues yo hago mi cadena de valor. Entonces aquí ya en esto es un ejemplo allí claro para pues tener presente la cadena, una propuesta pues de cadena de valor, objetivos específicos y productos allí identificados. Entonces estos 3 productos van a materializar, es decir, van a realizar este objetivo específico que está planteado pues allí. Y lo mismo, pues digamos, unos ejemplos más sencillos: implementar una red nacional de estaciones geodésicas espaciales. Y aquí lo que nos dice es una red geodésica nacional activa. Ahí ya, digamos, pues se define más rápido la cadena de valor. Y en el otro es definir las herramientas de consolidación y análisis de la información de los niños y las niñas menores de 5 años que reciben el servicio de educación inicial. Entonces dice servicio de información con modelos de gestión tecnológica para el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Entonces allí pues digamos unos ejemplos con eso. Errores comunes a la hora de estructurar un producto. Entonces allí el material nos habla de lo siguiente: identificar insumos como producto. Entonces allí, por ejemplo, la maquinaria necesaria para la construcción de una carretera. Entonces lo que nos quiere decir un poco esto es que como producto, o sea, hay que hacer una clarificación como lo hemos venido haciendo tanto en el árbol de problemas como de los objetivos, los lugares que ocupan cada una de lo que nosotros estamos pensando en términos de la metodología, porque pues muchas veces, ¿cierto? Y eso es normal que suceda en la formulación de proyectos, es absolutamente normal, para que ustedes no se lleven la idea que esto pues hay que hacer el super experto y toda la cuestión. Es totalmente normal que hayan esas confusiones entre insumos y productos, así como entre objetivos generales y específicos, así como entre causas directas e indirectas. Hay todas las confusiones que ustedes quieran ver a la hora cuando se plantea eso. Y la idea es que pues haya un equipo pues que pueda hacer las recomendaciones del caso, que hayan un lector más, 2 lectores más del trabajo que nosotros estamos realizando, y con eso pues allí saldrán las recomendaciones del caso. Entonces aquí lo que nos dice este punto es que muchas veces las cosas que son insumos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los talleres, que es el más sencillito, alimentación, lo hacemos pasar como producto. Entonces el producto queda alimentación para 20 personas durante 2 días de trabajo. Este incluye desayuno, almuerzo y comida y 2 refrigerios. Entonces lo que nos dice la metodología es que eso no es un producto, eso es un insumo, y que muchas veces lo que nos dice aquí este material, esta cartilla, es que eso pasa a ser, digamos, un producto. Entonces no es en ese sentido esa especificación. Entonces, por lo menos la maquinaria necesaria para la construcción de una carretera. Entonces, si usted ve este tema de la maquinaria es apenas un insumo que se necesita
para la construcción de una carretera. Entonces, la construcción de la carretera, en este caso, sería el producto. Y la maquinaria, pues, sería uno de esos insumos, más los materiales de obra, ¿cierto? Más los operarios, más el ingeniero, ¿cierto? Miles de cosas que uno pueda, digamos, detallar allí. Entonces, en ese sentido, la maquinaria vendría en este caso no siendo, pues, como lo coloca el caso, pues, un producto, sino más bien, digamos, el insumo. Y sigamos con el ejemplo de la maquinaria. En la maquinaria, pues digamos, un proyecto que haga una alcaldía o la gobernación. Como producto sería fortalecer los bancos de maquinaria amarilla para el mantenimiento de las vías secundarias y terciarias del municipio tal. Ese podría ser un producto en específico, maquinaria amarilla, pero allí yo en ningún momento estoy especificando qué tipo de maquinaria amarilla, si es una volqueta, un bulldozer, una aplanadora, una motoniveladora, una retroexcavadora. Entonces, ese tipo de información que les estoy diciendo, el tipo de la maquinaria, ese tipo de cuestiones sí iría como insumo. Entonces, eso es un poco. Entonces, acuérdense que buscamos es desagregar, ¿cierto? Desagregar es decir, bajar cada vez más o enraizar, ¿cierto? El término que yo estoy empleando. Y en eso, pues sí tendré una justificación válida. Otra recomendación que nos da allí la metodología, en ese segundo punto dice, idealmente un producto debe ser el resultado de varias actividades y no de una sola de ellas. Entonces, en la idea de las raíces, pues ustedes ven que viene una raíz central, ¿cierto? Y esta empieza a salir otras raíces allí, y de esas raíces más chiquitas, otras más chiquitas, y de esas otras más chiquitas. Entonces, es precisamente cómo llegamos a ese nivel de detalle con el proyecto. Eso es lo que nos quiere decir ese punto, pero allí una cosa muy importante es que idealmente, dice allí, pues lo que uno espera es que por cada producto, ¿cierto? Que yo estoy planteando, por lo menos existan dos actividades, ¿cierto? El resultado de varias actividades y no solo una de ellas. Entonces eso quiere decir que por lo menos cada producto deberá pues allí tener presente pues esas dos actividades como tal. Entonces en el caso de los talleres, ¿cierto? Si teníamos un producto como fortalecimiento, ¿cierto? De las capacidades de incidencia, ¿cierto? De los liderazgos de tal municipio, ¿cierto? Como producto. Entonces, ¿cuál podrían ser esas dos actividades? Los talleres y una gira o un encuentro o una acción pública de incidencia. Entonces, ahí ya tendría dos actividades. Entonces, en esto pues hay también una recomendación que se llama la regla del 100%. Entonces la idea es que yo por lo menos cada cosa que yo plantee, ¿cierto? Lo pueda desagregar por lo menos en dos cosas. Entonces si vamos a hablar de un objetivo general, que por lo menos existan dos objetivos generales. Si hay una causa directa, que en el mejor de los casos lo idealmente es que yo pueda identificar dos causas indirectas. Y ya en el árbol de objetivos, pues lo que esperamos es que de ese objetivo general haya dos objetivos específicos por lo menos, que lo que quiere decir la regla del 100% es lo siguiente. A ver, ¿cierto? Si esto es el 100% del objetivo general, pues estos dos objetivos específicos en la regla del 100% sumarían el 50% y el 50% para cumplir este objetivo general que está propuesto allí. Entonces, vemos que si bajamos, vuelve y se desagrega en dos, ¿cierto? Y si lo vemos aquí en la lógica de nuestra cadena de valor, ya en los objetivos específicos, entonces por lo menos en los productos identificar dos actividades. Entonces esa es digamos como la regla del 100%, que cuando yo cumpla las dos actividades pues estoy cumpliendo el 100% de ese producto. Y si ese producto
representa el 50% de ese objetivo general, entonces ya estaría con el cumplimiento de ese producto cumpliendo el 50% del objetivo general de ese proyecto. Entonces eso es lo que se refiere allí la regla del 100%. De las recomendaciones o los errores comunes es que dentro de los productos se incluye la denominación de los beneficiarios. Entonces la idea es allí evitar este tipo de situaciones también. ¿Ahí alguien ha pedido la River, Benjamin? Sí, profe, quería preguntarle, ¿qué pasaría si, por ejemplo, fueran tres causas o tres objetivos específicos? Por ejemplo, en el tema social, baja escolaridad, desempleo, abandono estatal, por ejemplo. Bien, entonces ese es un buen ejemplo, Jaime, el que usted nos coloca para pues mirar allí un poco la integralidad y la coherencia lógica, digamos, del proyecto. Y pues lo otro es que ese tipo de causas, y es parte de lo del análisis de la alternativa, en cuáles de ellos siendo realista, pues uno podría allí tener gobernabilidad del proyecto. Por ejemplo, cuando usted menciona el tema del abandono estatal, entonces ya el proyecto, digamos, pues en un sentido específico del proyecto como tal, pues pierde gobernabilidad porque quizás va a ser un poco difícil que el Estado pues asuma esa responsabilidad. Digamos que ahí lo que uno tendría que objetivizar es cómo el Estado asume esa responsabilidad. Y en ese caso, pues digamos, por eso es que se presenta un proyecto en específico para solucionar una problemática, sin que esto quiera decir que el abandono del Estado no sea una causa directa de esto, pero en términos de inversión del proyecto, ¿cierto? Pues no se va a ver, pues digamos, allí reflejado. Entonces, eso un poco porque pues digamos, si usted, don Jaime, pasa del objetivo de la causa abandono del Estado a un objetivo específico que sea presencia del Estado, ¿cierto? Ahora usted lleve esa presencia del Estado en términos de productos, actividades e insumos. Y entonces ahí ya va a ser un poco difícil poder colocar, si es la aspiración que usted tiene allí con el proyecto de la cubierta y del salón comunal del sitio, pues va a ser un poco, pues en esa coherencia lógica que la presencia del Estado llegue con eso. Digamos que hay otras cuestiones y más que es lo que busca esta metodología centrada más en el tema de resultados, pero también en la comunidad. Entonces, ahí tendría coherencia lógica en el sentido de que podamos evidenciar una problemática social que es precisamente, si me recuerda, Jaime, la primera que usted comentaba. No, la primera es era como la baja capacidad, ¿cierto? Que tiene las instalaciones. Eso, ahí está. Eso Entonces, limitadas condiciones de exacto. infraestructura, ¿cierto? Ajá. O bajo aprovechamiento del tiempo Bueno, libre, alguna cosa de esta, ¿cierto? Entonces ahí ya podría son- yo darle coherencia a la cosa, porque pues digamos, si yo me voy ya al ejercicio de la cadena de valor, que es lo que quiero que me entiendan un poco, con ese solo objetivo que es el tema del abandono, pues no va a tener, digamos, una coherencia. ¿Y esto por qué? Porque no hay detrás una base social que pues se va, pues digamos, a beneficiar con una problemática más especificada, que en este caso, pues digamos, la atención del Estado estaría enfocada es atender las limitadas condiciones de infraestructura que tiene una cierta comunidad. Entonces, no sé, Jaime, si eso le da más claridad. Con esto no quiero decir que el abandono estatal no sea una causa indirecta, ¿vale? sí, sí, Pero profe. entonces el ejercicio nos sirve, ¿sabes para qué, Jaime? Porque, pues digamos, dentro de la metodología del marco lógico,
y pues eso es lo que vamos a ver en la próxima sección, ya con nuestra cadena de valor, es mirar cuál es la mejor alternativa de solución. Y entonces, esa alternativa de solución, ese objetivo específico que nos plantea Jaime, en este caso, pasar del abandono a la presencia estatal, eso es una alternativa planteada, una alternativa de solución dentro del proyecto. Así como dice allí lo de las limitadas, transformarla en positivo a positivo, se cuentan de condiciones suficientes para el aprovechamiento del tiempo libre, alguna cosa así. Eso en términos sería también otra alternativa de solución dentro de la, dentro del, digamos, a ver, sería otra alternativa de solución dentro del proyecto. Entonces, ahí se me adelanta un poco, Jaime, ¿cierto? Pero creo que es muy pertinente la pregunta, y es que bajo la metodología del marco lógico, cada objetivo específico que tiene el proyecto, y ojo con esto, cada objetivo específico que tiene el proyecto se me convierte en una alternativa de solución. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuántas alternativas de solución tiene este proyecto que está aquí? Tiene 2 alternativas de solución. ¿Por qué? Porque tienen 2 objetivos específicos allí planteados, ¿cierto? Si aquí hubiera un tercero, ¿cierto? Que dijera, no sé, aquí se mejorar las prácticas, implementar espacios, aprovechar los residuos sólidos en alguna cosa de producción de abonos orgánicos, alguna cosa así que podría hacer con los abonos de los residuos de las plazas, de los restaurantes. Bueno, inventémonos alguna cosa. Esto que estaría aquí, ese ejemplo sería una tercera alternativa de solución que tendría ese proyecto para, y ojo con esto, ahora sí, el objetivo general, aumentar el aprovechamiento de los residuos. Entonces, eso no importa, Jaime, si tiene 3, pues son 3 las que hay allí. Si son 4, pues son 4. La recomendación es que en esta regla del 100% y el tema de la desagregación, por lo menos existan 2 componentes en cada nivel jerárquico. En cada nivel jerárquico quiere decir de objetivo general a específicos, a productos, a actividades e insumos. O sea, por lo menos que se puedan evidenciar dos cositas de estas en cada nivel jerárquico, eso sería lo ideal. Eso es lo que nos plantea un poco la metodología, Jaime, pero ahí se me adelanta, pero de una vez les voy adelantando tema y cruzando con este tema de la cadena de valor. ¿Listo? No sé si hay allí preguntas, Jaime, o lo enrede más. El profesor me aclaró una duda enorme y gracias. Es decir que sí, el tema es el Estado ya como un componente diferente ya que entra a solucionar el problema. Gracias, profesor. Bien, listo. Ahí Despegada tiene toda la la mano. duda. Tiene levantada River la mano, no sé si tenga preguntas allí o la dejó levantada hace rato. Quedó levantada, Cristian. Bueno, listo. Gracias. Gracias. Listo, entonces pues digamos, eso a la hora pues de los errores comunes de estructurar, digamos, un producto. ¿Cómo se hace esto? Pues haciendo y cometiendo errores. Como les digo, hay una infinidad de errores que aparecen normalmente y eso no quiere decir que el proyecto esté mal. Eh, digamos que pues de eso consiste pues el ejercicio. Listo, entonces ese es el tema de los productos, ¿cierto? Aquí pues digamos hay otros tips que hay allí. La invitación es que puedan hacer una lectura y estudiar esta cartilla. Creo que es muy pertinente y muy sucinta, es decir, es demasiado concreta, como que dicen en la jerga coloquial de nosotros, pues a lo que vinimos, ¿no? Entonces no se explana, digamos, muchísimo en dar discusiones profundas, ni pues ampliar un debate, ni hacer un comparativo con otro, no, esto es lo que dice el DNP y punto sobre esto, y
señores gestores de proyectos, señores institucionalidad, cíñanse a estos y pues quieren que el proyecto se los financie con recursos públicos. Ese, digamos, es el mensaje también. Entonces, en el sentido de que ustedes apropien precisamente estos elementos, pues van a tener una facilidad enorme a la hora, pues, digamos, de plantear los diferentes proyectos. Allí nos plantea también de que, pues como lo veíamos, no tiene un número ideal de productos. Lo que nos recomienda es que por lo menos en ese nivel de desagregación, de enraizar el proyectico, pues por lo menos podamos encontrar dos niveles por cada nivel jerárquico. Entonces, a nivel jerárquico, lo que les decía, ¿no? ¿Cuál es el nivel jerárquico que tienen los proyectos? Entonces, en este caso, pues lo vemos aquí. El objetivo general que, bueno, aquí hay un propósito superior que lo recogen los fines, pero centrémonos en esto, luego en la matriz de marco lógico les explico mucho mejor esto, pero en el caso del orden jerárquico aquí sería el objetivo general, los objetivos específicos, aquí vendrían los productos, ¿cierto? Ese es el orden jerárquico. Y aquí vendrían las actividades y aquí tendríamos nuestros insumos. Este sería el nivel jerárquico de los proyectos. Entonces aquí ya adelantamos más temas. Esto que están viendo aquí desde el objetivo general hacia abajo, este sería el nivel jerárquico. Entonces esto quiere decir que por encima de todo pues está nuestro objetivo general. En este nivel jerárquico vendrían debajo de los objetivos generales el objetivo específico. Y la regla del 100% es que podamos encontrar por lo menos dos objetivos específicos. Si bajamos aquí al de los productos, pues lo que nos quiere decir es que por cada objetivo específico lo ideal sería encontrar dos productos. Pero entonces aquí nos dice la recomendación es que no existe un número ideal de productos. ¿Esto de qué depende? Pues digamos de sencillamente el tema de la estructura analítica o la estructura del proyecto. Entonces volvamos otra vez al ejemplo del fortalecimiento de la cadena productiva del cacao en el departamento del Cauca, que podría ser el objetivo general. Los objetivos específicos pues podrían ser, digamos, mejorar el rendimiento, ¿cierto?, por hectárea establecida de cacao en el departamento del Cauca. ¿Cómo hago para hacer ese objetivo específico? Ahí sería entonces instalación de 4.000 hectáreas. Ese sería un producto. Asistencia técnica para la obtención de cacaos de especialidad, alguna cosa así. Otra, asistencia técnica para el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas, manejo post cosecha, etcétera. Ya tendría allí por lo menos 3 productos y está bien. Entonces, ¿de qué van a depender los N productos que salgan? Pues digamos, hasta el punto del estudio de lo que yo pueda proponer dentro del proyecto, que con ese conjunto de productos que están allí, pues voy a hacer el cumplimiento de ese objetivo específico. Eso es, digamos, la relación jerárquica que guarda cada uno. Ahora bien, por cada producto, bueno, no hemos entrado en el tema de actividades, entonces no nos adelantemos. Entonces, esto para que vean, digamos, estos 3 renglones. Del objetivo se desprenden los objetivos específicos. Para materializar ese objetivo específico, pues necesito yo plantear, digamos, unos productos allí. Listo. Entonces aquí ya pues digamos que los productos ya nos empiezan a hablar del tema en específico de una unidad de medida coherente, adecuada y cuantificable. Entonces, compañeros y compañeras, pues de aquí es cuando las entidades territoriales pues dicen, les cumplimos al departamento del Cauca con el proyecto, ¿sí? Imagínense ahí el discurso, con el proyecto del fortalecimiento de la cadena productiva del cacao en el sur del departamento del Cauca,
logramos instalar 4.000 hectáreas de cacao, darle asistencia técnica a más de 5.000 productores. Eso que yo estoy diciendo de lo cuantificable, lo que nos dice allí una unidad de medida, de las 4.000 hectáreas, de los 5.000 productores con asistencia técnica, a eso es lo que se refiere la unidad de medida. Es decir, de que ya a nivel de producto logro unos compromisos mucho más específicos. Entonces, por ejemplo, un proyecto de vías. Objetivo general, mejorar la red terciaria del departamento del Cauca. Objetivo como producto, hablemos de producto. Vías pavimentadas, alguna cosa así, o construida. ¿Cuál va a ser la unidad de medida en ese caso de las vías? Pues en ese caso serán, digamos, los kilómetros que pues ahí se puedan, digamos, pavimentar. Entonces ahí hablamos de kilos de producción, de hectáreas, de personas que reciben asistencia técnica. Entonces ya me obliga también pensar que ese producto, como es un bien, ¿cierto? O un servicio, entonces tengo que empezarlo también a cuantificar. Por ejemplo, un producto, construcción de un hospital de segundo nivel, ¿cierto? Entonces ya ahí me da, digamos, un alcance que va a tener ese producto como tal. Y ya, el resto son, digamos, pues otras recomendaciones un poco más técnicas que pues igual la invitación a que lo puedan allí leer un poco. Y en el tema de aquí pasamos a este cuarto paso, ¿cierto? Ahí creo que Jaime tiene el Sí, micrófono. profe, una pregunta es que, digamos ahora que se refiere al tema de las construcciones de las vías y la viabilidad de los proyectos, acontece de que, por ejemplo, a los ingenieros se les permite, o en los contratos se permite avanzar X cantidad de kilómetros. ¿Cómo podría entenderse o interpretarse o efecto dentro de un proyecto? Por Eh, ejemplo, una carretera de 15 kilómetros, 20 kilómetros, por decir algo, de que vaya a una vereda de la Panamericana a X veredas. Entonces, pero hay unas cortapisas, ¿no? De pronto por el tema de contratación, por el tema de socialización, de personas que pues se van a sentir afectadas por la ampliación de una vía, entonces eso demora. ¿Eso se contempla o cómo iría en el proyecto? esa última partecita no la entendí, don Jaime. Sí, las demoras, por ejemplo, las demoras, los tropiezos que hay en Ok, ya, los listo. tropiezos que se encuentra un proyecto en el tema de vías, por ejemplo. Sí, sí, digamos que hay un punto que luego lo vamos a ver, que es el tema del cronograma del proyecto, ¿cierto? Que pues Listo, profe, gracias. se desprende Qué un pena. poco. Sí, Sí. no, tranquilo, pero está bien hacer la precisión, don Jaime, porque pues eso también nos da pues muchos elementos también. Allí hay un componente que es precisamente el cronograma del proyecto y uno pues allí lo que plantea es una estimación ideal, ¿cierto?, de los tiempos que se van a emplear para la ejecución de las diferentes actividades. Entonces, ahí ya un poco, pues esa estimación de los tiempos va a estar a nivel del tema de las actividades del proyecto. Ahora, el segundo elemento que también lo vamos a ver luego es el tema de la matriz del análisis de riesgo, la matriz de riesgos del proyecto, y pues ahí vamos a identificar los diferentes riesgos, ¿cierto? Que pues digamos comprometen los tiempos de ejecución establecidos en el proyecto y precisamente algunas medidas de mitigación para reducir esos impactos. Por ejemplo, lo de vías, un tropiezo, que cierto grupo armado les fue a quemar la maquinaria y porque no pagaron los impuestos, bueno, alguna cuestión allí que pueda salir del caso y pues obviamente pues eso genera unos retrasos en la ejecución planeada y proyectada dentro del cronograma y que eso obliga
digamos, a reestructurar el tema pues de los tiempos, pero no modifica el tema de las actividades que estamos proponiendo allí. Entonces, sí o sí, la vida se tiene que construir, pero digamos, los tiempos cambian un poco. Entonces, con esos tropiezos, digamos, don Jaime, eso luego lo incluimos ahí dentro de la matriz de riesgos y el cronograma, y ahí hacemos, pues, digamos, una proyección de los tiempos establecidos. Ya con lo que estamos haciendo aquí, nos dan los costos del proyecto. Cuando saquemos las actividades y los tiempos estimados, sacamos el tiempo de ejecución del proyecto. Entonces, digamos que todo esto viene a ser como un embudo y ya van saliendo pues unos datos allí muy concretos, pero detrás de cada dato pues hay un proceso que se viene filtrando, decantando en los diferentes momentos. Listo, don Jaime, muchísimas gracias por su pregunta, muy válida porque pues eso nos amplía un poco varias cosas allí. Listo. Gracias, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces hay un cuarto paso, ¿cierto? Que lo veíamos allí, es el tema de la identificación de las actividades. Si lo vemos aquí, pues este es otro renglón de nuestra cadena de valor y pues obviamente la lectura que uno hace aquí inmediatamente, que las actividades que se identifican es la que ayudan, facilitan materializar el producto que yo he planteado allí, es decir, a realizar el producto pues que he realizado allí. Y en el nivel jerárquico pues ya descendemos del objetivo general al específico, del objetivo específico a los productos y ahora de los productos a identificar, digamos, las actividades que están allí. Entonces, por lo menos cuando se hablan de actividades, ¿qué quiere decir? Pues una actividad no es nada más que una acción, ¿cierto? Como contratar, diseñar, elaborar, construir, cimentar, ¿cierto? Techar, entregar, adjudicar, administrar, ¿cierto? Todas esas acciones que se puedan identificar en la lógica del tema de los proyectos, instalar, ¿cierto? Todas las que puedan salir, digamos, allí en términos de la lógica de los proyectos que contribuyen y pues lo que ya decía anteriormente a la transformación, a la materialización, a la realización de esos insumos en los productos y que deben tener pues digamos un costo asociado. Entonces aquí ya empieza a aparecer, miren ustedes, el tema del costo. Entonces, entonces lo que pues tratamos de allí es un poco con cada producto es enlistar, ¿cierto? Sería la palabra, o identificar las diferentes actividades o las principales actividades o las actividades necesarias para el cumplimiento de cada producto. Entonces a eso es lo que se le llama la coherencia y la consistencia lógica del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos usted formuló el proyecto, ¿no? Por ejemplo, en ese tema de las actividades, para entrar un poco en materia. Que esto sucedió en un proyecto que no lo voy a mencionar, es de casos de la vida real de este departamento, pero no lo voy a mencionar de dónde es. Realizaron, bueno, aquí tienen como producto una vía primaria construida, ¿cierto? Ahora sí, ¿cuál es ese paso a paso? Podríamos decirle cuáles son esas acciones que se necesitan para yo llegar a esa vía primaria construida. Entonces aquí el formulador de proyectos identificó 5 actividades: realizar estudios, preparar el terreno, hacer subbase, base y capa de rodadura, realizar tratamientos superficiales o riegos, realizar señalización y demarcación de la vía, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Mire, que con estas 5 actividades que se han planteado allí, yo logro obtener una vía primaria construida. Ahora, ¿qué es lo que me quiere decir este párrafo de aquí de cuáles podrían ser o cómo identificar las actividades?
Entonces, suponga aquí que usted le quita acá realizar el manejo de aguas superficiales, digámoslo así, las escorrentías, todo lo que tiene que ver con las escorrentías, que por la vía pasa una pequeña quebrada, una cascadita, y pues hay que hacerle, digamos, el manejo de aguas subterráneas, y esa es la palabra, para que, pues, digamos, no pase por encima de la vía, sino pase por debajo de la vía a través de, pues, unos túneles, bueno, alguna cosa así. Entonces, ¿qué sucede? Pues si esta parte pues no se hace allí en el proyecto, no se identifica, pues cuando el operador va a ejecutar el proyecto, pues lo que va a decir, oiga, pues el proyecto quedó mal formulado porque no contempló una actividad que era hacer el manejo de las aguas superficiales que pues hay allí, ¿cierto? De las escorrentías y toda esta cuestión. ¿O qué sucede, por ejemplo, si al formulador de proyectos se le olvida plantear los estudios de esa vía, los topográficos, los de ingeniería, los del trazado, ¿cierto? Los de los estudios de suelo, de movimiento de tierras? Entonces, ¿qué sucede allí? Pues digamos, pues va a quedar un proyecto mal formulado y es un proyecto, digamos, si usted pone con el ejemplo de la silla, ¿no? Si usted en la mesa, en la silla solo tiene una pata, pues no va a tener estabilidad, ¿cierto? Ya con dos, usted lo puede estabilizar un poco, pero con esfuerzo adicional, o sea, con algo allí, pero no sería lo ideal. Con tres patas, pues digamos, tiene algo, pero no lo suficiente. Ya con los cuatro patas, pues tiene una estabilidad completa. Entonces, con ese ejemplo de las patas de la silla, pues lo que se busca es identificar pues las actividades suficientes y necesarias para el cumplimiento de esos productos, ¿cierto? Desde una cuestión, digamos, técnica, de un paso a paso que permita, digamos, al evaluador decir, oiga, si hacen lo que está planteado allí en el proyecto, pues obviamente allí se va a realizar eso, ¿no? A cumplir ese producto en este caso. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, de las actividades que yo necesito para instalar 1 hectárea de café. Entonces, si yo creo que le pregunto a la mayoría de ustedes me van a dar pues toda la información del caso. Entonces, ¿qué vendría lo primero? Preparar el terreno, ¿cierto? Pasarle un tractor, bueno, arar el terreno, luego hacer los huecos, ¿cierto? Luego hacer las plantaciones, ¿cierto? Ahí vendría ya un paso a paso de esa cuestión. Hay otro ejemplo también supremamente, pues digamos, práctico, y es precisamente en términos de actividades, es el paso a paso para entenderlo mucho mejor, de lo que usted hace desde el momento que se acuesta, perdón, se levanta hasta el momento que se acuesta a descansar, a dormir. Entonces usted ya pues coloca una alarma a las 5 o 4 de la mañana, se baña, prepara su desayuno, ¿cierto? Pero entonces mire que yo no mencioné vestirme. Entonces ahí ya me salté, digamos, un paso, una actividad que quizás llegue al cumplimiento de un producto que es una jornada laboral, ¿cierto? Entonces, mire, ya se me olvidó vestir, entonces, ¿cómo me iré entonces al trabajo? Entonces, ese paso a paso, entonces lo que busca es identificar todas las actividades que sean necesarias y suficientes para el cumplimiento, digamos, de ese producto. Entonces, eso, digamos, allí un poco para, pues, ejemplarizar, pues, este tema. Por ejemplo, aquí nos habla para el tema de un producto de sedes construidas, que puede ser un colegio educativo, coloquémoslo allí. Entonces, digamos que demoler el terreno, adecuar el terreno, realizar cimentación, mampostería y cubiertas, realizar instalaciones eléctricas, realizar instalaciones sanitarias, realizar instalaciones adicionales, realizar, digamos, acabados. Entonces, se supone que con este conjunto de actividades que tengo acá, pues yo voy a alcanzar una sede construida o unas sedes construidas. Entonces, digamos, eso es un poco lo que se busca con ese tema de las actividades. Ahora, por ejemplo, hay un error común, ¿cierto? Que es lo que nos menciona allí este tema, ¿no? Por ejemplo, que van a instalar 4.000 hectáreas de cacao en el sur del departamento.
pero entonces pues no incluyen, incluyen cosas como adquirir computadores, proyectores. ¿Será que eso tiene que ver algo con la instalación de las 4.000 hectáreas? Entonces yo lo dudo mucho, ¿no? Pero si yo lo hablo más de un componente formativo, de fortalecimiento organizativo, que un equipo va a necesitar unos medios para poder proyectar unas diapositivas y con eso transferir unos conocimientos a la comunidad, creo que allí ya cobra pues más sentido. Entonces eso es un poco pues digamos precisar la ubicación de cada insumo, ¿cierto? O de cada tarea, pues digamos, allí en la secuencia lógica de esa cadena de valor y que son cosas que suceden mucho. Entonces uno revisa el proyecto y dice instalar 4.000 hectáreas, entonces dice pago de jornales, compra de semillas, compra de abonos, compra de maquinaria verde para el cultivo, instalación de sistema de riego y por allí llega y se atraviesa compra de equipos audiovisuales. Entonces uno pregunta en la coherencia de un proyecto de instalación de, de hectáreas de cacao, ¿eso es coherente equipos audiovisuales? Entonces, digamos que en el sentido estricto de la palabra de la instalación del terreno, pues eso no es, digamos, necesario. Entonces, eso es un poco allí lo que hay que entrar un poco a explorar también para, pues, digamos, tener las cosas allí supremamente presentes. Y sucede, uno encuentra proyectos así que por lo menos, no, eso metámoslo por ahí, que eso pues no se dan cuenta y con eso pues ya le dicen, le abrimos el rubro para poder, digamos, ejecutar, pero dentro de la coherencia lógica y consistencia lógica que se busca dentro del proyecto, pues esto no sería lo ideal en este sentido. Sí, aquí nos habla también pues del tema de a la hora de definir el tema de los verbos de esas actividades. Entonces hay pues digamos verbos que se emplean a la hora de formular estas actividades, de plantear estas actividades que es muy amplio, ¿no? Entonces, que habla de un compromiso, pero no especifica nada. Entonces, por lo menos el ejemplo clásico, pues que pues se ha tenido en los diferentes espacios de movilización. Hay veces que se llega al compromiso de que la alcaldía gestionará, ¿cierto? Un proyecto o la adecuación del sitio, pero resulta que ese gestionar no compromete en absolutamente nada a la institucionalidad. Entonces, digamos que queda tan general que la alcaldía puede decir, no, es que hice la gestión, pero la gestión no me resultó. Entonces, a ese tipo de cosas que no generan un compromiso fáctico, es decir, real, pues es mejor no emplearlos. Por ejemplo, apropiarlos. Entonces, ¿usted cómo mide que se apropió? ¿Cierto? O cómo mide que aseguró, como lo dice allí, o que desarrolló. Entonces serían más cosas de un tema de verbos para un objetivo general, para un objetivo específico, pero ya al nivel de actividades que lo que buscamos es identificar, como su propia palabra lo indica, acciones para el cumplimiento de todo eso, pues ya lo vamos a ver un poco difuso allí. Entonces ese es como otro error que se realiza a la hora de formular y son totalmente normales, son totalmente normales. Eh, por ejemplo, miremos aquí este ejemplo. Dice actividades, diseño del material publicitario de los programas académicos, proyectos y cursos. Dice aquí, esta actividad no está identificada adecuadamente, no está verbos en infinitivo y describe tareas. Entonces aquí, ¿cuál sería una transformación de eso? Diseñar, entonces verbo en infinitivo, el material publicitario de los programas académicos, proyectos y cursos. Aquí vemos la siguiente estructura, actividad, dos puntos, continuidad del servicio de las telecomunicaciones. Dice, esta actividad no describe un proceso de agregación de valor. Elaborar un plan, la recomendación pues sería elaborar un plan para el servicio de telecomunicaciones o desarrollar soluciones de conexión a internet. ¿Listo? Entonces allí para pues tener eso supremamente presente.
En cuanto a las indicaciones que nos hace allí la metodología, lo que nos dice es que estas acciones, ¿cierto? Estas actividades que son acciones y estas acciones que terminan siendo verbos, ¿cierto? Entonces la idea es que se coloquen verbos en infinitivo, es decir, que no estén conjugados en primera, segunda y tercera persona. Entonces en infinitivo son todos aquellos que terminan en ar, er, ir, or, ur, ¿cierto? Correr, trabajar, caminar, ¿cierto? Todo lo que pues pueda salir de allí. Una misma actividad podrá ser necesaria para generar diferentes productos de un mismo proyecto. Entonces, por lo menos, este es el ejemplo de los proyectos que como producto tienen instalar 4.000 hectáreas de cacao, ¿cierto? Entonces tiene como producto específico, como actividad específica, asistencia técnica para la instalación de cultivos, ¿cierto? Asistencia, asesoría técnica para la instalación de cultivos. Pero yo creo otro producto que se llama mejoramiento de los procesos de cosecha y post cosecha del cacao en el sur del Cauca, por ejemplo, un producto como ese. Entonces, esa asistencia técnica que hace parte de otro producto, como actividad de otro producto, no corresponde a esta, entonces lo que me quiere decir es que yo le debo crear otra actividad que se llame actividad de, bueno, la actividad se llama asistencia técnica para el mejoramiento del proceso cosecha y post cosecha del cacao. Esa, digamos, es la recomendación que hacen allí, porque a veces, pues, digamos, por concentrar toda la labor en un solo operador o en un solo contratista, pues se trata de reunir eso, pero pues eso ya depende de cómo estructure ya el proyecto. Ya podría yo hablar pues de otras situaciones allí. Y pues lo que nos habla allí es que para el ejercicio de la cadena de valor solo es necesario identificar las actividades principales que permiten generar cada producto. Entonces allí lo que nos habla es que hay otros ejercicios, ¿cierto? Hay otras personas que formulan proyectos identificando actividades y en algunos casos subactividades, ¿cierto? Que sería como una actividad mucho más específica de la actividad que yo estoy planteando. Entonces, digamos que a ese nivel de detalle, pues no lo requiere así la metodología y lo que nos habla de que le creemos pues las actividades principales que son las necesarias y suficientes para la consecución de ese producto como tal. Y la recomendación en este nivel jerárquico de lo que hablábamos allí es que encontremos al menos 2 actividades asociadas a cada producto. Es decir, que por lo menos cada producto, lo ideal, ¿cierto? En el mejor de los casos es que se puedan identificar dos actividades allí. Eso por allí. Y entonces, pues ya el último paso y para terminar nuestra sesión de hoy, si hay preguntas, pues están los micrófonos allí, es la verificación final de nuestra cadena de valor. Entonces, lo que busca este último paso es verificar, obviamente, que la cadena de valor del proyecto tenga lo que hemos venido hablando, tenga esa consistencia lógica, ¿cierto? Esa coherencia y esa consistencia lógica. Eso quiere decir, pues, de que el proyecto, pues, haya quedado adecuadamente estructurado, es decir, de que haya una relación, eso es lo que se busca allí, que haya una relación entre los diferentes componentes que se han establecidos allí en esa cadena de valor, es decir, de que si yo voy a plantear un proyecto un producto dentro del proyecto que sea instalar 4.000 hectáreas, pues yo encuentre actividades relacionadas con ese mismo producto. Eso es lo que pues trata de hablar esa verificación final, esa consistencia lógica. Y pues digamos subsanar los errores que se han venido pues aquí presentando en los diferentes momentos. Y por aquí pues digamos dentro de ese criterio de verificación pues
y esto hace parte de la evaluación de los proyectos. Este mismo está dentro de las metodologías allí. Entonces encontramos preguntas, ¿cierto? Hacemos un checklist, una matriz con diferentes cosas allí y miramos lo siguiente. Entonces, el objetivo general brinda una solución a la necesidad o problema central e indica claramente la situación deseada, sí o no. Entonces, eso es lo que hace el evaluador. Usted podría, pues, allí también argumentar, pues, como para hacer un ejercicio interno de que, pues, sí se ha logrado el tema de la coherencia y la consistencia lógica en los diferentes momentos, árbol de problemas, árbol de objetivos y ahora cadena de valor. El objetivo general cumple con la definición establecida en la guía. Tercero, el objetivo general no incluye los fines y las alternativas de solución. Cuarto, el o los objetivos específicos cumplen con la definición establecida. Los objetivos específicos son medibles o cuantificables a través de sus productos, que era lo que hablábamos la sesión pasada y que hoy pues se clarifica un poco cuando los productos de ese proyecto se convierten en las metas cuantificables de ese proyecto, lo que les decía. Entonces, fortalecimiento de la cadena productiva, ¿cómo? Entonces, 4.000 hectáreas establecidas, 5.000 hectáreas productores con asistencia técnica, un centro de acopio instalado, una planta de agroindustria rural de cacao establecida y operando, ¿cierto? Entonces, esos son, digamos que son los medibles o cuantificables del proyecto. Si los objetivos, bueno, ese dejémoslo allí. Los objetivos específicos se materializan a través de sus productos. Vuelve otra vez lo de la coherencia y consistencia lógica de los proyectos. Los productos cumplen con la definición establecida, ¿cierto? ¿Cuál es la definición establecida? Pues esta es la que nos hablan aquí. Bien, condición deseada, nombre del servicio, entonces si cumple con eso, pues están bien planteados. Los productos contribuyen a la materialización de los resultados del programa. Los productos son el desenlace de un proceso productivo, es decir, de un conjunto de actividades. Los productos cuentan con una unidad de medida, los productos cuentan con indicadores suficientes, los productos cuentan con actividades principales, las actividades cumplen con la definición. Dice, si respondió no a alguno de los criterios, por favor revise nuevamente la estructura de la cadena de valor. Aquí nos habla pues de indicadores, de unidad de medida, pero eso lo vamos a ver ya en la matriz de marco lógico cuando pues veamos allí los medios de verificación, los indicadores, perdón, que ahí ya pues la metodología nos va a ¿qué les digo? A solicitar eso. Y pues en eso pues vamos a trabajar también con esta otra guía para la construcción y análisis de indicadores, pero eso será en otra sesión. Entonces, pues eso era, compañeros y compañeras, la sesión del día de hoy, ¿cierto? Hablar sobre el tema de la cadena de valor del proyecto y cómo pues precisamente desde allí ya damos un paso agigantado con la intervención que hacía Jaime de poder ya analizar las alternativas de solución, pero ya en un ejercicio de acercarnos cada vez más a un tema pues de una coherencia, una consistencia lógica del proyecto medido a través de sus productos, de sus actividades y de la coherencia que hay en ese nivel jerárquico, ¿cierto? Desde lo más alto que es el objetivo general hasta la parte más pequeña del proyecto, ¿cierto? Si uno lo desmenuza como el caldo este que venden en las tiendas, pues hacia la parte más pequeña de eso que serían, digamos, las actividades. Y que en ese nivel jerárquico lo que se busca es una integralidad, tener presente la regla del 100%, por cada nivel jerárquico que yo desciendo, por lo menos encontrar dos objetivos específicos o a cada objetivo específico dos productos, a cada producto dos actividades, ¿cierto? Eso por allí. Y que precisamente esta cadena de valor pues nos acerca cada vez más a un tema del costeo del proyecto. Entonces, ya por tiempo, ¿cierto? Pues no voy a presentar una cadena de valor que tengo allí formulada que dice en estos días,
pero entonces se los comparto ya en la próxima sesión para que ustedes allí lo puedan visualizar rápidamente. Si uno quisiera, digamos, sería una buena forma de formular proyectos o iniciativas de proyectos rápidamente para presentar propuestas a las entidades sin que eso signifique que sea el proyecto como tal. Es una cadena de valor en sí. Entonces, para la próxima sesión, pues iniciaremos con presentándoles ese ejercicio que se hizo allí en un proyecto que estamos gestionando ahorita y avanzaríamos pues en el resto de temáticas. Creo que cada vez nos acercamos a cerrar este módulo 3 de la metodología del enfoque marcológico para que nos podamos allí concentrar. Eso sería, compañeros. Otro anuncio es que la próxima semana pues vamos a trabajar martes, miércoles y jueves, ¿cierto? Para pues adelantar, digamos, sesiones y temas que pues hemos venido por diversos motivos pues aplazándolas un poco para pues ponernos un poco al día también con las metas que tenemos de sesiones también. Entonces, creo que la próxima semana para que pues se vayan agendando martes, miércoles y jueves para que pues veamos estos 3 días de sesiones. Están los micrófonos abiertos y pues tienen allí pues inquietudes, compañeros y compañeras. Y si no, pues damos finalizada la sesión del día de hoy. Que tengan un buen fin de semana y pues ya nos vemos el día martes. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Que estén bien a todas y todos. Gracias. Bueno, que descansen. Chao, chao.